Hola y bienvenido al segundo podcast de Evolucoaching 21. ¿Qué tal? Espero que bien y que hayas podido digerir un poco toda la información, el cúmulo de cosas que te expliqué en el primero. Hoy voy a intentar desgranar todo para que así sea más digerible y los conceptos bajados un poco más a la base, empezando por cosas mucho más aptas. Y bien, en el primer episodio, como decíamos, hablamos en general de muchas cosas. Hablamos de logros y éxitos, de materialización de resultados positivos o no, qué es lo que está pasando en tu vida. Si, por ejemplo, estás contento, pues entonces no hay nada que hacer. Pero si tú crees que tienes algo más que aportar, sea contribuir o piensas que puedes ser mejor aún y tener una mejor versión de ti, los resultados, por ejemplo, en las relaciones o economía o en salud no están siendo beneficiosos tanto para ti mismo como para la gente que te rodea. A lo mejor tienes unos automatismos a la hora de relacionarte que te dan pues malas relaciones, por ejemplo, y es algo que ya tienes como muy interiorizado y dices, lo identifico de que esto no me va bien y te interesa, por ejemplo, trabajarlo. Pues para ello se trataría de saber que estás en una zona cómoda y que hay un trabajo personal y de autoconocimiento para desarrollar en la posibilidad de mejora. Así hay que conocer que la zona cómoda es el máximo desarrollo hasta donde hemos llegado. Entonces, hay veces que le llaman la zona de confort, no quiere decir que sea lo mejor, que estés en tu máximo desarrollo y tu máxima potencialidad. Lo único que quiere decir es que es la zona que podrías estar a lo mejor, pero no estás tampoco tan mal. Entonces es una zona donde no ocurren cambios y por eso se llama de confort. Y para salir de ella pues requiere siempre darse cuenta de que se puede estar mejor y hacer un trabajo personal y empezar por el autoconocimiento de uno mismo. Con lo cual te diría también que la zona cómoda es la mitad entre lo bueno y lo malo. La zona cómoda es la mitad entre lo que es lo peor y lo mejor. Solo se puede cambiar cuando uno está bien o cuando uno está mal. En los extremos. En el centro normalmente no hay motivos para cambiar en el centro. Ya que cuando estás muy mal, pues es como si tocaras fondo en alguna situación que ya dices ya no quiero más. Entonces es el momento en el que puede que hagas un cambio y salgas de esa situación porque ya no lo toleras más. Tú tienes lo que toleras y no lo que quieres. Normalmente lo que toleramos es lo que tenemos en nuestra vida y los resultados. Y en cambio, cuando estás en el otro polo, que es que también tienes muy buenos resultados en algo, también te puede hacer que veas entonces que es posible que si has conseguido esto puedas mejorar en otros aspectos, con lo cual también te puede llevar a moverte. Así que la situación sería en los extremos, o porque estás muy mal y ya no quieres más esa situación, o porque estás muy bien y te ves capaz de hacer otros logros, ya que la mente, el ser humano siempre se mueve entre lo que sería placer y dolor y puedes estar buscando placer o evitando el dolor, serían formas de actuación. Para darse cuenta de esto tienes que considerar que hay dos formas de pensamiento, que sería consciente e inconsciente. El consciente es de lo que te estás dando cuenta, porque tenemos muchos inputs que son inconscientes y llega un momento que no puedes abarcar, tu cerebro no puede abarcar todo. Entonces, de todo lo que te entra, imagínate que el número son 900.000 al día, pues tú vas filtrando cosas, pero no todo. O sea, lo que tú percibes con los ojos es mucho más que lo que la mente puede captar. Entonces, la mente hace de filtro de todo lo que capta y según tu sistema de creencias, pues vas filtrando acorde a lo que tú tienes ahí como programa. Por una cosa que se llama la abreviación señora, SRA. En inglés sería SAR. Es el sistema activo reticular. Hay una frase que se dice en el oráculo de Delfos, que ya estaba en la entrada y ponía: hombre, conócete a ti mismo. Con lo cual te está dando la orientación de que hay que conocerse a uno mismo para poder dominarse. Y a través del conocimiento de uno mismo se dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo. Con lo cual hay una parte que es el conocimiento de lo terrenal y otra que es el conocimiento de lo espiritual. Y convergen todas en el sistema que se llama ser humano. Somos una parte terrenal y una parte espiritual y interactuamos en varias dimensiones. La materia es física, que es la más de vibración, digamos, más lenta,
y se materializa, y la que no se ve porque es a una velocidad más rápida es todo lo que serían los otros sistemas más etéreos. Pero volviendo a las áreas de resultados que quieres tener, por ejemplo salud o dinero o amor, hay unas inercias en el subconsciente que al no darnos cuenta pues está como programado, y depende qué cosas nos pasan, no es como lo que te pasa sino cómo lo vives, pues depende cómo lo vives, lo que te pasa, pues tienes unos resultados siempre. Entonces hay que ser consciente de eso, de que hay una parte que es como si fuera un iceberg. La parte de arriba del iceberg que se ve sobre el mar es la punta, pero lo que realmente es más grueso y que está actuando mucho más es todo lo que, digamos, capta el cerebro, pero tú no llegas ni a ver. Toda esa información que está actuando y que está en el subconsciente. Con lo cual, para cambiar las cosas tendrías que pasarlas al consciente. Siendo consciente de ello sí que es el primer paso para luego poder cambiar las cosas. Y bueno, vamos a hablar ahora, por ejemplo, en números, vamos a hablar de porcentajes. Hay gente que le gusta mucho el porcentaje. Se dice que el 95% de los pensamientos de cada día se repiten. Los mismos de ayer se repiten. Por ejemplo, hoy estás pensando lo mismo que ayer. Y solo un 5% es algo nuevo. Con lo cual, si pensamos en una forma, digamos, que se hace una analogía, si hay un camino en medio de todo un campo sembrado, que ya está crecida la hierba, y tú vas pasando, llega un momento que el camino se forja y se mantiene y se ve que ha pasado por ahí muchas veces alguien. Entonces, las ideas, las conexiones de neuronales y sinapsis neuronales y todo que se van formando, depende de qué camino formes, pues se van a hacer más presentes en tu día a día y van a tener más peso ese conjunto de ideas y de relación en cuanto a creencias y todo que forjes y que transites más. La hierba más pisada es como si fuera un camino que transita una vaca, por ejemplo. La vaca lo más fácil es cuando ve entre la hierba que hay un camino que ya han pasado más vacas, pues tira por ahí. Pues el cerebro está constituido de esa forma, que tú vas a repetir cosas que ya tienes pensadas y que tú ya piensas que eso es así, porque es un automatismo que hace que el cerebro gaste menos energía. Entonces, es normal que pensemos el 95%, como decía, de las ideas, las mismas que tenemos hoy, que sea el 95%, serían igual que las de ayer. Eso es normal. Y solo un 5%, que es cuando lo llevas al consciente y te das cuenta de que tienes algo nuevo que aprender o alguna cosa, es la recomendación que yo doy, de que cuando te das cuenta de algo tienes un chispazo como de que, uy, he visto un poco de luz, en vez de decir, bueno, ha sido un momento y ya está, sino decir, oye, yo he visto ahí algo, voy a seguir indagando en eso. Porque así es como puedes volver, digamos, a transitar ese camino entre la hierba y volver a hacer un camino nuevo, donde ahora solo ves hierba, que no hay ni camino, pero a base de que vas pisando y repitiendo ese camino, se forman nuevas ideas y nuevos conceptos. Abandonas las creencias que siempre habías usado, porque el hecho de no usar ese camino que antes estaba formado también se va a volver a cubrir de hierba, con lo cual es simplemente, si quieres cambiar algo, no te focalices en pensar esto no es lo que quiero, sino piensa en eso es lo que quiero y focalízate en lo que quieres, que lo otro por sí solo ya morirá. Entonces hay que concentrarse en los pensamientos nuevos. Y hablando de números, como decía, el 90% es mentalidad a la hora de hacer algún cambio o alguna cosa, el 10% técnica. Quiere decir que hay mucha gente, como dije ya en el primer episodio, enfocado en cómo hago las cosas y buscar formas, atajos y técnicas para lograr algo que ha logrado a lo mejor otra persona y quieres hacer lo mismo, pero no se dan cuenta de que cuando esa persona ha logrado algo es porque tiene una mentalidad que está acaparando el 90%, o sea, casi la totalidad de lo que está haciendo y el logro, y la gente se enfoca mucho en cómo lo hace. Por ejemplo, si esta persona está logrando, yo qué sé, llegar a más gente con un canal YouTube y lo hace de esta forma, pues yo me fijo en lo que está haciendo y lo edito igual o hago lo que sea. Por ejemplo, no se dan cuenta de que cuál es la predisposición mental de esa persona y todo lo que hay aparte que no se ve, que es lo que seguro que le está dando el éxito, no solo el hecho de lo que tú ves, sino de lo que no se ve. Luego aparte, hablamos de porcentajes también. Hay un 97%, dicen, 97% de la población mundial que tiene una vida normal. Hay un 3% que tiene vida de éxito.
y logra lo que quiere conseguir, logra sus sueños. Primero tienes que ser y luego atraer, también eso lo dijimos, por el hecho de cómo tú estás vibrando a nivel interno, de cómo tus pensamientos y todo se alinea y emite una serie de vibración porque tú eres ya ese tipo de persona. Y hablando de vibraciones, en lo que sería más etéreo, que es lo que no se ve y estamos vibrando, como cualquier otra cosa que haya a nivel material o etéreo, como estamos en un mundo que estamos rodeados de vibraciones, las vibraciones similares se atraen, quiere decir que tú atraerás el resultado de lo que para ti está en tu misma vibración, o sea, depende qué tipo de gente traigas, a lo mejor es porque tú estás vibrando de esa forma, ¿no? Entonces hay mucha gente que repite patrones, gente que cambia de pareja pero vuelve a estar con una persona a lo mejor maltratadora o algo, ¿no? Por la vibración interna. Y por mucho que digan, ostras, pues yo estoy intentando hacer las cosas diferentes, siempre se atraen las resonancias y patrones, a menos que seas consciente y lo cambies. Entonces luego las vibraciones superiores siempre dominan también a las inferiores. Es un concepto de que cuando tú estás vibrando a un alto nivel, a nivel energético y de resonancia, siempre vas a poder superar alguna situación o alguna cosa que sea inferior. Se habla de gente que tiene grandes, digamos, niveles de vibración, que a lo mejor es como si estuvieran ajenos a lo que es la situación, digamos, negativa y que otros están viviendo mucho, ¿no? En la realidad. Bueno, tenemos un ejemplo de la crisis sanitaria que hemos pasado y en la cual si mantienes tu enfoque en lo que quieres y en la gente que está consiguiendo cosas, a mí me sirvió para pasar de puntillas esa situación. Y el tema de que no te baje la vibración, de las ideas positivas y la mentalidad de que no te afecte ni mirar tampoco medios informativos, como por ejemplo yo llevo ya años, puede que 4 años sin ver noticias. Te enteras igualmente de todo, no es el problema, porque te acabas enterando, te sigues rodeando con gente que sigue hablando de eso porque a lo mejor es de lo único que, digamos, puede hablar a la hora de compartir. Y bueno, como el que habla de fútbol o habla de algún dato, y lo único que hacen es aprender el dato y compartirlo con la gente, pues porque a lo mejor no saben, no pueden estar tampoco callados y es una necesidad psicológica la de hablar. Entonces muchas veces pues las noticias es algo que es fácil, de que yo me entero de algo, hasta me ha afectado algo y entonces luego lo quiero compartir, también por una necesidad de que si me ha afectado a lo mejor lo quiero compartir pensando que es algo muy urgente o prioritario. Entonces el hecho está en que puedes dejar de ver informativos y no pasa nada, porque te vas a enterar de todo y van a seguir sucediendo cosas que te enteras igualmente. De hecho, la información es mejor buscarla, como por ejemplo si te interesa ahondar en este tema, pues ir a buscar canales de información o gente que entienda del tema que te interesa, ya sea este u otro, pero no simplemente, digamos, lo que te pongan ahí delante en una pantalla, sino tener criterio y elegir cosas que te van a empoderar y a servir para estar mejor y ser mejor, que no para deprimirte o hacer que te sientas mal y te desempoderan y te quitan el poder personal, que entonces somos más manipulables y entonces somos mejores piezas de la cadena de, por ejemplo, del consumismo, y compramos más y actuamos mucho más por impulsos sin criterio. Con lo cual yo abogo a que si tienes que hacer un cambio empieces por desinfoxicarte, como se dice, que es quítate tanta información y ves a buscar la información que te sirva y quédate con lo mejor y lo que realmente te va a servir. Y bueno, esto sería el último consejo que te doy. Así que para acabar hoy te doy mi punto de vista, de que a lo mejor piensas que no es posible, pero sí que es posible porque yo lo he conseguido y de hecho lo estoy logrando. Y bueno, una información siempre se tiene que llenar con otra, por decir algo. El universo no quiere espacios vacíos, así que cambia la información y busca una mejor y más útil y que realmente haga que tengas una vida mejor. Que en lo que te concentras, en lo que pones tu atención, donde pones tu foco y tu atención, eso crece. Y si ves algo que no te gusta y lo sigues mirando, de eso tendrás más en tu vida. En cambio, si te pones a mirar lo que realmente quieres, también va a servir. Va a ser lo mismo por resonancia y te va a traer cosas mejores. Bueno, pues hasta aquí este segundo podcast. Espero que haya sido un poco más entendedor a la hora de explicar los conceptos para que así los asimiles mejor
y iremos desmenuzando todo un poco para que así cuando ya lleves unos cuantos puedas empezar a conectar ideas y una cosa te lleve a la otra y te suene y las puedas juntar para ir haciéndote el plano mental necesario para poder aterrizar todos estos conceptos y formas de hacerlo a la práctica. Ya hablaremos de todo esto. Pues muchas gracias. Tienes el contacto para cualquier duda a través del mail evolucoaching21. Tienes el canal de iVoox donde alojo los podcasts. También tienes el canal de YouTube, Kenposhi Girona. Te lo dejo todo abajo escrito en la descripción y así puedes contactar conmigo a través del mail. Muchas gracias por escucharme. Hasta otra y ayuda a la evolución evolucionando.